¿Quién soy yo para que el gran Rey me acerque a mí? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Una vez más, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Si Él murió por mí, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Diga conmigo: escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Una vez más, escogido a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, encuentra mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Una vez más, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén, amén. Quiero, hermanos, queremos con el pastor Nelson comenzar estos 3 domingos a tener reflexiones navideñas acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener 3 meditaciones y vamos a comenzar esta mañana, amén, a tener este tiempo muy precioso para la iglesia. Quien debe de celebrar como se debe de celebrar es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Bueno, vamos a hablar un poquito al respecto. En Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Busquen sus Biblias. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, enfatizamos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Diga conmigo, Dios envió a su Hijo.
nacido de mujer, de linaje, ¿verdad? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, la dispensación de la ley, para que redimiese o para que comprase. Redimir es comprar. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para entrar en la dispensación de la gracia. Amén. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Porque Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, adoptados, con las mismas bendiciones de un hijo natural. Amén. Somos adoptados como hijos de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la bendición que gozamos en este domingo de estar alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, para siempre son tus misericordias. Y en esta mañana que comenzamos una serie de meditaciones de la historia jamás contada en este mundo, como es tu historia, Señor. No es misticismo, no es un cuento, es una historia real. Te damos gracias por esta bendición de que gozamos nosotros ahora de poder compartir tu palabra entre nosotros para nuestra información. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amén. Han comenzado ya, hermanitos, los escépticos, las personas que están en contra de la celebración de Navidad, que la iglesia lo celebre. Han comenzado ya a atacar por Facebook a los que celebramos la fiesta del Señor, la fiesta de Navidad, porque lo celebramos en estas fechas, en este tiempo. Los escépticos, las personas que se oponen pues a la celebración. Y hay muchos que lo están oyendo, lo están viendo, lo están compartiendo. Es lo peor, ¿verdad? Hermanos de las iglesias y de la iglesia están compartiendo con otros lo que está saliendo ya en estos tiempos, sacando ahí de pura fantasía. La iglesia, el nacimiento de Jesucristo no es cuento, no es fantasía, no es misticismo, es la realidad de que Dios envió a su Hijo a este mundo. Amén. Pero estamos siendo ya atacados y están poniendo cuestiones, hermanos, que son puro cuento. Como vaya eso de Nimrod, ¿verdad? Y dice una parte, después que murió Nimrod, unos años más tarde, Semiramis tuvo un hijo que se llamó Horus, y ella declaró que había sido visitada por el espíritu de Nimrod, que la dejó embarazada del niño que le puso Horus, y que sostuvo con Nimrod una relación. Su espíritu de Nimrod estaba muerto, pero vino y tuvo una relación con ella, y nació el hijo que le puso Nimrod. Y vino y se formó la deidad de Nimrod como padre, Semiramis como madre y como Horus como hijo. Una deidad. Ese es un cuento. Esa es una historia mística, misticismo, que se inventan una cosa para poder reflejar cosas. Como estuvimos allá en Grecia y el que nos llevó guiándonos y haciéndonos saber de las cosas que están en Grecia, nos contó de los cuentos místicos de Grecia. De los cuentos místicos de Grecia. Grecia está formada en pura historia mística. Como esto de Nimrod, que vino y tuvo relación con Semiramis y que nació un hijo después de muerto. Nimrod. ¿Y qué tiene que ver eso con esa formación de deidad de Nimrod como padre, Semiramis como madre y
Horus como el hijo que nace, y formaron una deidad. Ese misticismo, porque no es cierto, es falso, no es cierto, es un cuento, como el cuento de Pinocho, como el cuento de Rómulo y Remo en Roma. Son cuentos místicos, y muchos hermanos de las iglesias, cuando leen eso, dicen, wow, y empiezan a compartir también en su Facebook, comparten también y lo ponen y lo escriben y lea esto. Los escépticos, hermano, es puro cuento, fantasía lo que están hablando. Pero el nacimiento de Jesucristo no es un cuento místico. El nacimiento de Jesucristo es una historia real. Dicen amén. Es una historia real. De un aplauso al Señor. Amén. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, porque nada sucede antes ni después si no es en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor todo sucede bajo el tiempo del Señor, bajo el calendario del Señor. Todo a su debido tiempo, pero en el tiempo del Señor. Pasaron cientos de años. Los profetas anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Isaías 750 años, Miqueas 700 años antes de Cristo fue anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de eso, hermanos, desde el libro de Génesis, Moisés escribe sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es cuento, esa es historia sagrada. Dicen amén. Es historia sagrada. Y encontramos en Génesis, encontramos capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor allá en el huerto del Edén. Desobedecieron al Señor y fueron juzgados por el Señor. Adán fue juzgado por el Señor, Eva fue juzgada por el Señor, y la serpiente antigua, que es el diablo, fue juzgado por el Señor. En Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, y versículo 14 lo voy a leer para que usted vea el contexto de este juicio. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hicisteis, maldita serás en todas las bestias y en todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese fue el juicio del Señor para la serpiente. Y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza, y esta, la simiente de Satanás, te herirá en el calcañar. Esta es una profecía del nacimiento de Jesucristo. Amén. ¿Lo entiende, hermanito? Es una profecía que el Señor está hablando, está profetizando aquí el nacimiento de Jesucristo, que es de la simiente de la mujer. Amén. De la simiente de la mujer. Cristo nació de una mujer, de una joven de Nazaret, una muchacha preciosa en Nazaret, que estaba desposada. Es decir, que estaba comprometida con un muchacho carpintero de Nazaret que se llamaba José. Y estaba comprometida. El compromiso dentro de los judíos, cuando se comprometen, cuando se entregan anillos y se comprometen públicamente para casarse, ya es un acto legal. Es como un matrimonio legal. Ya es algo que está escrito, está dicho, está determinado, está declarado públicamente, y es un acto ya que es como un matrimonio legal. Y entonces, hermanos, cuando José se da cuenta de que su novia estaba embarazada, y él sabía perfectamente que no tenía nada que ver con ese embarazo. Imagine usted qué tremendo si uno está casándose, ¿verdad? Y uno sabe que apenas le toca la manita a la novia, ¿verdad?
la manita, luego el codo y por ahí va. Pero sabe que no ha tenido nada que ver de relaciones sexuales y le sale embarazada. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Este no es cuento, esta es historia. San Mateo capítulo 1 nos relata en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, estaba desposada ya, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es la obra del Señor. Amén. Esta es historia bíblica sagrada. Amén. No es Nimrod que está ya muerto y su espíritu vino a tener relaciones con la mujer, con Seráminis. Esta es su historia sagrada y lo están comparando con esto. Y luego, hermanos, que el Señor reprenda a Satanás. Y dice, y su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, declarar el embarazo de su novia, con quien se iba a casar, no quería declarar porque según la palabra de Deuteronomio Levíticos, una muchacha desposada y salía embarazada de otro, era sentenciada a morir por lapidación, a pedradas. Y la joven María, hermanos, sale embarazada y José dice, ¿qué pasó aquí? Pero como José era justo, dice, ¿verdad? Era un hombre, un muchacho sabio, precioso, quería a su novia María. ¿Por qué me hiciste eso, hombre, María, hombre? Pero mira, María, te voy a perdonar, no voy a ir ante el juez, no te voy a declarar lo que has hecho, porque yo soy justo. Pero le dolía, ¿verdad? Le dolía. Estaba haciendo una silla, era carpintero. No, hombre, se metió el serrucho en los dedos. Estaba decepcionado José, estaba terrible José. No la quiso declarar, no la llevó ante el juez porque la iban a apedrear. Y José dice, como era justo, no quiso infamarla. Y dice que quiso dejarla secretamente. Mejor la dejo, ¿verdad? Y que haga su vida y yo hago mi vida. Y pensando él en esto, y pensando, ahí estaba pensando siempre. No sé si pasaron 2 días, 3 días después de esto, pensando él en esto. ¿Quién no va a pensar en eso, verdad? Y pensando él en esto, ¿verdad? Ay, Dios, qué tremendo, ¿verdad? Es un ejemplo de un hombre honesto, un hombre culto, educado, un precioso personaje que es un ejemplo para todos los jóvenes de hoy en día. Amén, para todos nosotros. Y pensando él en esto, aquí dice, el ángel del Señor le apareció en sueño. No lo iba a dejar torturándose más a José, ¿verdad? Que se torturara su mente, pues ya está bien, ya sufrió bastante. El Señor mandó su ángel, le apareció en sueños un ángel y le dijo, José, hijo de David. Porque aquí está, hermano, José y María eran descendientes de la línea mesiánica, es decir, de la genealogía del rey David de Judá para que naciese el Señor. Era la línea mesiánica del Mesías, la línea mesiánica del Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Amén. Por eso le dice José, le dice el ángel a José, hijo de David, José, hijo de David, porque de ahí viene la línea mesiánica. Pero que ellos eran de Judá, pues vivían en Nazaret. Nazaret es de Galilea. Dice, aquí se le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Le dijo el ángel, a María, tu mujer, porque
fue esposa y fue mujer como cualquier mujer de José. Amén, ¿verdad? Es cierto. Porque la religión, olvídese, hablar de que María tuvo más hijos, eso es terrible, porque dicen que María nació sin pecado. La que nació sin pecado es Eva. Yo digo que en vez de decir Santa María, Santa Eva. Porque Eva no nació por voluntad humana de varón. A Eva la hizo el Señor, de la costilla de Adán. Hizo a Eva una mujer, una muñeca preciosísima, mejor que las que hacen en Hilo Vasco allá en El Salvador. Una mujerzota preciosísima. Y le dio soplo de vida. Y se le presentó a Adán. Aquí está tu esposa. Y dijo Adán, wow. Le dio una mujer preciosa, no le dio un Esteban a Adán, sino que le dio una mujer, Eva. Esa es la simiente de la mujer, de donde iba a nacer el Señor. Es la simiente de la mujer, de Eva, la que no tuvo pecado para nacer. Ella sí es sin pecado. Amén. María nació como toda mujer, como todo ser humano. Y esto aún lo pedirían a uno los fanáticos religiosos, ¿verdad? Así que le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí está la obra del Espíritu Santo, la deidad de Dios, no la deidad de Nimrod, sino la deidad de Dios, el Padre Celestial, enviando al Espíritu Santo para que naciese, fuese fecundada, no secundada, fecundada, María. Amén. Eso fue tremendo, porque ya María había recibido la salutación del ángel también, ¿verdad? Y usted sabe la sorpresa de María. Y María se enfrentó a lo que pudiera sucederle al aceptar que saliera embarazada del Espíritu Santo. Ella sabía lo que podía sucederle, pero ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Ve? Y esa es, hermana, aceptar la voluntad del Señor en cuanto a ministerios que vienen. Amén. Porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Eso sí, el nombre se lo puso el ángel, no se lo puso la suegra, ni el suegro, ni los cuñados, ni los tíos. Porque cuando nace un niño, qué problema, ¿verdad? Para poner el nombre, ¿verdad? Viene un montón de nombres, ¿verdad? Que la mamá dice esto, que el papá dice este nombre, que la suegra dice este nombre, que el suegro dice, no, que el tío dice este nombre, no, que mi abuelo se llamaba así. Y para ponerle un nombre a un niño, ¿qué cuesta hoy? Siempre ha costado, siempre ha costado. Amén, siempre ha costado. Cuando yo nací, había montones de nombres, me dicen a mí. Y mi abuelita, como era cristiana, y mi mamá todavía no era cristiana, digo, no, a este niño le vas a poner Moisés, dijo mi abuela. Moisés le vas a poner. ¿Y por qué? Le dijo mi mamá, Elisa Sandoval. ¿Por qué? Le dijo, ¿por qué le voy a poner Moisés? Porque es sacado de las aguas, le digo. Si tú ya estabas lavando en el río del Jute, estabas lavando ropa. Y yo casi nacía en el río, Chumbuluque, junto con los símbolos ahí. Y le dijo mi abuela, Moisés se va a llamar este niño. Y Alfonso por San Alfonso. Y mi mamá obedeció a la suegra, pues. Le obedeció. Qué bonito, ¿verdad? Así que no me pusieron San Caralampio, sino que San Alfonso. Amén. Le pondrá su nombre Jesús, dijo el ángel. Amén, a José. Dijo el ángel a José.
le pondrá su nombre Jesús, amén. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero Jesús quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Jesús, amén. Se llama Emmanuel. Se llama Emmanuel. Emmanuel se llama, Emmanuel. Así que cuando usted le ponga a su hijo Emmanuel, hay muchos Emmanuel, ¿verdad? Pero quiere decir Dios es con nosotros. Y despertando José del sueño, dijo: es un sueño. Yo no le hago caso. Pero él es justo, es un varón justo. Y despertando José del sueño, hizo. Diga conmigo, hizo. Amén. Hay que hacer la voluntad del Señor, hermanitos, amén, y no la nuestra. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Obedeció. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, María. Y mire el versículo 25, dice: pero no la conoció. Pero si la conocía o no. De físico, ¿verdad? De carita bonita, su pelo largo, precioso, ¿verdad? Y preciosa la nazarena, esa preciosa muchacha, ¿verdad? De la aldea. En ese tiempo yo me imagino, en mi mente viene ese lugar de Nazaret, es una colina, es un cerro, así, es un cerro grande. Yo me imagino que era una aldea. Ahora Nazaret es una ciudad inmensa, preciosa. Pero es la misma colina, es la misma montaña, nomás que está llena de carros, de edificios y de todo, ¿verdad? Pero ahí están la arqueología, ahí está la casa donde se crió el Señor, ahí está en Nazaret. En la parte alta de la colina, de la montaña de Nazaret. Bonito, precioso ese lugar. Pero no la conoció. ¿Qué quiere decir eso, hermanito? Sabía quién era, sabía cómo se llamaba, sabía de su familia, la conocía. Pero esta es da otra interpretación, ¿verdad? Pero no la conoció. Se la dejo de tarea. Los novios de hoy saben de su novia bonita y preciosa, creyentilla en el Señor, pero conózcala hasta que se casen. Amén. Conozca su carácter hasta que se case. Conozca cómo es ella hasta que se case. Aleluya. A ese le doy de tarea. Pero no la conoció hasta, diga conmigo, hasta que dio luz a su hijo primogénito. ¿Por qué primogénito? Dice su hijo porque era el primero, Jesús. Después de Jesús vinieron los demás hijos. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Era el primer hijo. Amén. Gloria al Señor. Qué linda la historia del Señor, ¿verdad? Esto no es cuento, hermano. Esto es sagrado. Esto es Biblia. Esta es historia sagrada, hermano. Esta es la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No compare usted al Nimrod del loco de Babilonia. No lo compare con la historia sagrada. Hermanos que son de la iglesia y que son escépticos y que están criticando la luz de que no sé qué. Están criticando todo. Hay algunos, no todos, unas cuantas familias nomás. Pero usted ha caído en el escepticismo. Y hay una línea ahí. Se casan
Y la señora o el señor le convence de que no ponga luz en su casita en este tiempo. Se los bonitos, no, hombre, son mundanos, paganos. Y ahí vienen los hijos, y los hijos también escépticos. Ya viene una línea creciendo eso, creciendo. Si eso no se para, no se corta eso. Ahí vienen los niños, pobrecitos los niños. Ay, que no, dice mi papá, mi mamá que no voy a recibir regalo en Navidad porque eso es pagano. Y ahí está el niño llorando, que no va a comer tamales, que no va a comer pan con gallina, porque es celebración de Navidad. Y el niño está llorando. Y el niño está viendo las luces y en su casita oscuro. Mire cómo está iluminado el parqueo. Ya lo vio usted en la noche, cómo está iluminado, precioso, ¿verdad, hermano? Dios lo bendiga. Y todos los hermanos que otra hermana Olga, hermano, amén. Lástima que ahora no se dio la luz aquí, ¿verdad? Ese se les apagó el power. Está apagada la luz. Pero el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tiniebla. Es simbólico, estas luces, es simbólico de Jesús, hermano. El Señor dijo, el Señor dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas. Él dijo, cuando iba hacia el Calvario, si en el árbol, el Señor se simboliza como un árbol verde. El árbol de pino siempre está verde. No necesita que le pongan agua, siempre está verde. Si en el árbol verde, dijo el Señor, hacen todas estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Los escépticos, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanitos, que el Señor nos ayude, amén. Nos dé su gracia preciosa, gloria a Dios. Celebremos, hermanos, celebremos al Señor. Aleluya. Y le puso por nombre Jesús. Diga conmigo, Jesús. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Diga conmigo, Jesús es el Señor. No hay otro Señor. Ahí en nuestro país, Señor fulano de tal, un viejo borracho, Señor. Así que esto es tan importante que nosotros debemos de tener. Ya leímos la de Génesis 3:15, ya leímos a Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Hermanos, esto es muy importante acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, la línea mesiánica del nacimiento del Señor Jesús. Amén. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que viniese a morir por nosotros, a dar su vida en la cruz del Calvario, para que fuese nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya, que vendría para darnos vida y vida en abundancia. Dicen amén, hermanitos. Vida en abundancia, porque el Señor eso es lo que vino a hacer, darnos vida y vida en abundancia. Se cumplió el tiempo. En Miqueas capítulo 5, leemos, aleluya, versículo 2. Pero dice Miqueas, el profeta en el Antiguo Testamento, unos 700 años antes que Cristo naciera, el profeta Miqueas está profetizando el lugar donde el Señor nacería. Pero tú, Belén Efrata, porque era una aldea pobre, pequeña. Belén es casa de pan. Pero Efrata, porque era una aldea pobrecita. Pero tú, Belén Efrata, hace como un mes pasado estuvimos donde nació el Señor, en Belén. En Belén pasamos de Jerusalén a Belén, donde nació el Señor, y entramos a la cueva donde nació el Señor, y ahí estuvimos un tiempecito ahí, Belén.
Y todavía, hermano, Belén de Judá, de la tribu de Judá, todo Judá ahí, es un pueblo. Es un pueblo que no prospera. Es un pueblo que los israelitas le dieron a los palestinos para calmarlos, tratar de calmarlos. Y le dieron esa franja ahí para calmarlos. Porque siguen pidiendo más, ¿verdad? Los palestinos. Y usted ve, nosotros vimos, uno va para allá, ve la frontera, hermanos, de lo que es Jerusalén, Israel, ahí bonito, y lo que es Belén para acá. Está la frontera ahí. Ahí están los soldados. Se tiene uno que reportar ahí cuando va a entrar a Belén. Y los israelitas no pueden entrar ahí. Y uno ve la gran diferencia, lo que es, hermanos, la frontera de Israel, precioso, jardines verdes, bonito aquello, y la frontera de Belén para acá, hermanos, una cosa increíble. Seco aquello, sucio. Belén, usted no cree, mire, en la actualidad es un pueblo sucio, hablando físicamente. Basura. Es como ir allá a MacArthur Park. Y mañana, si usted pasa por la mañana ahí por MacArthur Park, usted ve todo aquel basural que dejan nuestros paisanos, ¿verdad? Eso es lamentable. Eso es lamentable. ¿Cómo pueden? Y así se ve. Se ve Belén así. Efrata, su pueblo pobre. Miren, pobre. Horrible, tremendo, vendiendo ahí cositas y todo para los turistas, ¿verdad? 2 por 1 barato, llévatelo barato, barato. Y ahí está, asaltando la onda para comprar. Cosa increíble. Por eso es Efrata. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña aldea, para estar entre las familias de Judá, es Judá. Para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá. Dice Miqueas, 700 años antes de Cristo, de ti saldrá el que será Señor en Israel. De ti saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y quién es el Señor en Israel? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el Señor, Kyrios. Él es el Señor. El centurión le llamó Señor a Jesús de Nazaret. Nadie podía llamarle Señor sino a César. Pero el centurión le llamó Señor. No soy digno de que entres a mi techado, dijo el centurión romano, allá en Cesarea Marítima. Y dice, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El que saldrá de ti, que será Señor de Israel, es sus días son desde la eternidad. No es que cuando nació el Señor ahí nació Él, ya no, Él desde la eternidad. El Verbo se hizo carne. Él es el principio y el fin, la omega, el alfa y la omega. Es el principio y el fin. El Señor nació. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 4 que hemos leído, nació de una mujer conforme a la ley. Así nació el Señor. Él vino de esa manera. Entonces vemos el profeta Miqueas, hermanos, que está dando a conocer la bendición de la profecía bíblica. Esta sí es profecía. Esta sí es profecía real.
eternamente real. No con el cuento que están contando la gente escéptica de la celebración del Señor en este tiempo. Gente que no conoce la palabra. Gente que se han dejado engañar por misticismos. Eso es increíble. Ver hermanos que son fieles al Señor y cuando viene este tiempo ya la fidelidad como que se les apartó, se les acabó el ánimo. Dice el profeta Isaías en su capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. 700 años antes que naciera Jesús. He aquí que la Virgen concebirá, la Virgen, porque no estaba casada, no había tenido ninguna relación sexual. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es una profecía. El profeta Isaías habla del Señor, de su nacimiento, habla de su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Importante, hermanos, que nosotros veamos esto. También en el capítulo 9 de Isaías está hablando el profeta acerca del Señor. Capítulo 9 de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo de Israel, hermanos, cuando nació el Señor, ya tenía 400 años que el Señor Dios no trataba con su pueblo Israel. Desde Malaquías, el último profeta, hasta San Mateo, 400 años habían ya pasado que el Señor no había tratado con Israel. Y el pueblo andaba en tiniebla. El pueblo andaba en tiniebla. Había, hermanos, una manera de vida increíble en el pueblo. No respetaban leyes. Era una cosa tremenda lo que estaba pasando en Israel. Todo se había arruinado. Todo lo que el Señor había ordenado de ceremonias levíticas, del cordero, de los bueyes, de las ovejas, de los palomitas, de las tortillas, todo se había arruinado. No daban nada que agradara a Dios de sacrificios. Estaban arruinados. Por eso dice el profeta Isaías que los que estaban en tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, así estaba Israel esos 400 años. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Vino la luz. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Luz es conocimiento. Vino el Señor. Aleluya. Vino el Señor. Los ángeles dieron la gran noticia a los pastores. Los ángeles no fueron a los palacios de Jerusalén. Los ángeles fueron donde estaban pastando. Frente a Belén hay otra colina, hay una cañada. Aquí está Belén, baja y sube, y en esta colina enfrente de Belén estaban los pastores pastando sus ovejas. Y ahí se aparecieron los ángeles. Una luz resplandeció en la noche oscura y fría, ahí en ese campo donde pastaban los pastores sus ovejas. Una luz, dice que una luz resplandeció, físicamente hablando. Y los ángeles dieron la gran noticia a los pastores: aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor, hermanitos. Aleluya. Luz resplandeció en las tinieblas.
A los pastores les fue dada esta noticia. El Señor es luz. Y el que está en el Señor no anda en tiniebla. Es la luz del mundo. El profeta Isaías profetizando el nacimiento del Señor. Esto no es misticismo. Esto es realidad. Esto es realidad. Esta historia es verídica. Es real. Es real. Aleluya. Es real la vida de Jesús. La arqueología, hermano, está enseñando la realidad de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Los arqueólogos en este año han encontrado el anillo de Poncio Pilatos allí en Jerusalén. La arqueología, hermano, está enseñando la realidad de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Una historia real. No es mística, es real. No es fantasía, no es cuento, es una realidad. Recuérdese cómo comenzamos a hablar esta mañana de lo que están poniendo en Facebook. No comparte esas cosas, hermanos. No lo comparta. Nosotros vimos ahí que están compartiéndolo. Miembros de las iglesias están compartiendo esas bayuncadas ahí. Perdona, porque es cuento. Es un cuento. Este no es cuento. Lo que le estoy contando aquí no es cuento, es historia. Historia sagrada. De los profetas del Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. Aleluya. Los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante lo que estamos viendo, hermano. Gloria al Señor. Dicen gloria a Dios, hermano. Aleluya. Ya vamos a terminar. ¿Quieren oír más del Señor? Amén. Yo le voy a llevar al último profeta. Malaquías, capítulo 4. A ver, aquí está. Aquí está, seguro que aquí está. Aquí está Malaquías. Gloria al Señor. No le voy a hablar del diezmo, le voy a hablar de lo que habla la profecía. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Hablando Malaquías, es el último profeta al pueblo de Israel. Y a nosotros también, al pueblo de Israel. Le está hablando aquí al pueblo de Israel. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice el Señor. Nacerá, dice, diga conmigo, nacerá el sol de justicia. Diga conmigo, nacerá el sol de justicia. Está hablando en tiempo futuro, nacerá. No dice nació, sino que nacerá. Hablando proféticamente, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, hablando simbólicamente, en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Y en sus alas traerá salvación. El Señor Jesucristo lloró allá en el Monte de los Olivos frente a Jerusalén. Cuando vio la ciudad de Jerusalén, lloró el Señor. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise arrollarte como la gallina arropa a sus polluelos y no quisiste. Bajo sus alas, la gallina bajo sus alas, que arropa a sus polluelitos y no quisiste, dijo el Señor, y lloró el Señor. Por eso dice el profeta Malaquías, y en sus alas, porque nos cubre el Señor, con sus alas simbólicamente hablando, nos cubre el Señor. Amén. Y nos metemos debajo de sus alas cuando está lloviendo, cuando viene el aguilucho, cuando viene el águila que quiere comerse los pollitos, la gallina arropa a sus polluelos. Así estamos nosotros. Alas de salvación, de protección. No se salga de las alas del Señor, hermanito. Amén. No nos salgamos de las alas del Señor porque estamos propensos a que Satanás con sus garras nos agarre y nos coma. Aleluya. Dice gloria a Dios, traerá salvación y saldréis, dice, y saltaréis
como becerros de la manada. Aleluya. Por el gozo de la salvación. Los becerros corriendo, aleluya, por los prados, por los valles, por los campos, saltando de alegría y gozo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Alabando al Señor. Aleluya. Dicen gloria a Dios, hermanos. Malaquías nos está dando esta bendición. El último profeta al tiempo de Israel. El Señor envía su bendición, hermanos, a nosotros de manera muy especial. Ya hemos hablado sobre de esto y creo, hermanos, que estamos conscientes hoy de la verdad de la celebración de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera ir terminando un poquito. Estoy buscando un versículo acá que se los quiero leer. También el profeta habló acerca de esto en Isaías capítulo 29, que la gente estaba vacía. 29 versículo 13, cuando dice pues el Señor. El profeta Isaías le dice al pueblo de Israel: dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí? Con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eran religiosos, pero estaban lejos del Señor. No agradaban los sacrificios al Señor. No más de boca, pero no de hechos. Y al Señor lo amaremos con todo el corazón, con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no de labios solamente. Confesamos de labios, pero la salvación es del corazón también. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, no solamente de boca, pero si creyeres en tu corazón, entonces seremos salvos. Dicen gloria al Señor, hermanito. Gloria a Dios, aleluya. Damos gloria al Señor por todas estas bendiciones. Bendecimos al Señor. Así que, hermanos, vayamos a Gálatas y terminamos esta exposición de la palabra del Señor. Aleluya, para que alcancemos el gozo del Señor en nuestros corazones y tenga libertad para alabar al Señor. Tenga libertad para alabar al Señor. Aleluya. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la simiente de la mujer, y nacido bajo la ley, bajo la dispensación de la ley, para que redimiese, comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Nos acercamos al Señor con todo nuestro corazón. Así que celebremos la fiesta, hermanito. La fiesta del Señor. No se preocupe por lo que diga la gente. Usted celebre al Señor. Aleluya. Dicen gloria a Dios. Usted venga y celebre con nosotros al Señor. Dice 1 Corintios 5, 8. Amén. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, los que no conocen al Señor. Dicen que allá cuando los reporteros van desde televisión a preguntarle a la gente: ¿y qué es para Navidad para usted? Oh, Navidad para nosotros: baile, borrachera, choteadera, por todos lados. No saben lo que es Navidad. Pero Navidad para nosotros es Jesucristo. No hay Navidad sin Cristo. No hay Navidad sin Cristo.
Cristo es nuestra Navidad. Celebrémosla. Amén. Sin levadura, sin pecado. Celebremos de sinceridad y de verdad. Pónganse de pie, hermanitos, en el nombre del Señor.